que, que bueno, ya no voy a profundizar mucho en detalles porque ya Cecilia el jueves pasado les estuvo contando cómo trabajamos en la materia, ¿sí? La materia lo que busca es que tengamos en la medida de las posibilidades, ¿sí? Como tenemos que darla virtualmente y eso nos imposibilita al no tener el espacio físico del aula, que limita mucho, sobre todo para cuestiones explicativas, a trabajar, esperen que sigo admitiendo gente, a trabajar cada semana un tema distinto que hace a la historia económica particularmente, con énfasis en eso, ¿no? En la economía, del siglo XIX, mediados del siglo XIX y el siglo XX particularmente, o sea, nuestra materia hace mucho énfasis en la historia económica argentina del siglo XX, o sea, hasta trabajar cada semana un tema diferente y para ese tema estudiar un autor. Ustedes por eso tienen la bibliografía de la materia que está en un drive, ¿sí? Que está digitalizada, ¿sí? Y cada semana trabajamos un autor y ese autor ustedes para trabajarlo, ¿sí? Para leerlo, que tienen que leerlo, tienen unas guías de lectura que nosotros fuimos armando y que, ¿cuál es la idea? A ver, la idea es que se cometan acá todos los errores que haya que cometer para que después no los cometamos en el parcial. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso se logra con el trabajo de ustedes de sentarse con el texto, o digo sentarse como si estuviéramos en una época analógica, pero en realidad estamos en una época en que los leen digitalmente. Leerlo con el celular, con la Padlet, con la tablet, pero leerlo, ¿sí? Porque si vienen a la clase sin el texto leído van a estar en las nubes. Y a medida que lo van leyendo, ir mirando la guía y tratando de responder a las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas del parcial, si bien no van a ser iguales, tienen ese formato. Entonces ustedes en cada clase, aparte de darme pie a mí, que eso es lo importante, que haya un ida y vuelta entre el estudiante y el profesor, darme un pie a mí, para decir que está bien o para corregir y que todos juntos podamos aprovechar esa corrección de tal tema, están estudiando para el parcial y evitan lo que es un clásico en los estudiantes, lamentablemente, incluyéndome a mí cuando fui estudiante, de decir, bueno, voy dejando los textos pasar y me pongo a estudiar ya más cerca de la fecha del parcial y tengo una bola de textos por leer, algunos de los cuales son largos, no necesariamente muy complejos, pero largos, como el que tenemos hoy de Fernando Rocchi, para trabajar, que es un texto extenso. ¿Sí? Por eso es importante que, bueno, puedan responder, que yo pregunte yo les comparto la pantalla, les pongo la guía y vayamos trabajando con la guía. Para ir trabajando el autor y para que vayamos trabajando las hipótesis que plantea el autor, los procesos históricos que plantea el autor, porque nosotros descansamos sobre ese autor. Después ustedes a la hora de hacer los parciales van a tener que usar esa bibliografía y por lo tanto van a tener que describir las hipótesis de esos autores, las descripciones de esos autores, las ideas de esos autores. Entonces es importante que tomen contacto con la bibliografía, que la hagan algo diario. ¿Sí? Ya la semana pasada tenían a Gallo para leer, o sea que la semana pasada el lunes, trabajaron con Cecilia toda la parte política de la historia argentina entre los años 1870, 1880 hasta 1916, que fue una clase un poco atípica porque nosotros no vamos a ver más tanto política, sino que vamos a ver más
cómo funcionaba la economía, independientemente de qué partido político gobernara Argentina en aquel momento. Independientemente de eso, nosotros vemos cómo funcionaba la economía y lo que cada partido político hizo también en función de la economía, qué política económica aplicó. Por eso nosotros en esta materia vemos dos cosas, vemos cómo evoluciona realmente la economía en Argentina, estudiando básicamente dos sectores, el sector agropecuario y el sector industrial. Lo vamos a ir estudiando toda la materia, esos dos sectores, que son los dos sectores más importantes de la economía argentina, el primario y el secundario. Y también vamos a estudiar qué políticas económicas los gobiernos implementaron para modificar la evolución de la economía, más allá de si después tuvieron éxito o no tuvieron éxito en modificar la economía. O sea, vamos a ver cómo evolucionó la economía en términos reales y cómo hubieran querido los gobiernos que evolucionara. Por eso estudiamos economía y estudiamos política económica, que no es lo mismo. Y cada tanto volvemos un poco a la política para orientarse un poco en qué estaba pasando políticamente en Argentina mientras pasaban las cosas que pasaban en economía, para que tampoco nos quede una visión que sea estrechamente económica, si bien la materia plantea una historia económica. En la primera clase ustedes lo que vieron es cómo entre 1880 y 1916, además de que se consolida el Estado Nacional argentino, es decir, una entidad institucional, jurídica y política que venía construyendo y lentamente, enfrentando muchas resistencias de las provincias del interior, desde hacía unos 30 años, lo logra en 1880. A partir de ese momento, eso es un año clave en la historia argentina, porque sucede la federalización de Buenos Aires, o sea que el Estado Nacional, que se venía construyendo su ejército propio, sus impuestos propios, sus leyes propias, sus instituciones de gobierno propias, logra tener un territorio donde asentarse físicamente, que es la capital federal. Y es políticamente significativo porque doblega, al federalizar Buenos Aires, la capital de esa época de Buenos Aires era Buenos Aires, no era La Plata. Al federalizar Buenos Aires doblega la resistencia al Estado central de la última provincia que históricamente había impedido la formación de ese Estado nacional, que era Buenos Aires. Logra derrotarla y de castigo, como un castigo, le federaliza, le quita la descabeza, le quita la ciudad. ¿Sí? Obligando a Buenos Aires a construir una nueva capital. ¿Sí? Por otro lado, lo que, repaso como a modo de punteo, lo que ya tenemos para 1880, en un plano político, en un plano económico, en un plano cultural, en un plano ideológico, lo que tenemos para 1880, y eso permite que justamente sea doblegada a Buenos Aires, que tenía una dirigencia política fundada en la ciudad, es que se le opone a esa dirigencia política porteña que históricamente había evitado la creación de un Estado nacional, se le opone finalmente una clase política que representa a las provincias del interior y que está unificada y es homogénea económicamente. Y que ya ha logrado poner presidentes como Sarmiento o Avellaneda y tiene control sobre el ejército. Con la derrota de Buenos Aires,
esa clase dirigente, que es una clase dirigente que ya podemos decir es una clase dirigente nacional, toma el control del Estado. A partir de ahí, lo que van a ver ustedes, lo que ustedes vieron con Cecilia es cómo esa clase dirigente nacional, que en realidad en muchos casos sus miembros tenían orígenes de la época colonial, ¿no? O sea, eran las familias patricias de las distintas provincias en los tiempos coloniales, que fueron adaptándose, que fueron sobreviviendo, que fueron cambiando de actividad económica, ¿sí? O sea, por un lado, cómo esa clase dirigente a nivel nacional, que la característica que tiene es que es una clase dirigente muy pequeña, por eso se la denomina oligarquía, porque es un grupo muy reducido, cómo logra reproducirse y mantenerse en el poder político por los próximos 30 y pico de años, a través de la construcción de un orden político que se llama el orden, se lo denominó posteriormente, se lo denominó el orden conservador, porque a esta clase dirigente oligárquica se la suele denominar, o se los suele denominar a sus integrantes, los conservadores. Logran establecer un gobierno que se mantiene en el tiempo, siempre siendo ellos quienes gobiernan, utilizando como principal institución, como principal instrumento, ¿sí?, el fraude electoral. Aunque no era solo el fraude electoral el que utilizaban, ¿sí?, es esa la principal herramienta con la cual se mantienen en el poder, con el nombre de Partido Autonomista Nacional. Esta dominación no va a ser efectiva, va a ser rechazada, va a ser resistida a partir de 1890, por un nuevo partido político que surge, que junta a todos los que habían quedado marginados de la política desde 1880, porque esta clase dirigente nacional que estamos hablando, esta oligarquía, había dejado marginados de la política a sectores que tradicionalmente la ejercían, sobre todo bonaerenses, después de la federalización, y que durante 10 años quedaron marginados de la política, que a partir de un contexto de crisis económica, que ya vamos a tener oportunidad de ver, la crisis de 1890, crean un partido político, la Unión Cívica, que se quiere constituir como opositor a este régimen conservador y fraudulento, y al cual se propone destituir mediante una revolución armada que llamara a un gobierno provisional que iba a llamar a elecciones. La revolución fracasa, pero bueno, el presidente es obligado a renunciar, eso ya lo veremos en su momento cuando hagamos más foco en la crisis del 90, pero a partir de ahí se constituye como el gran partido opositor al régimen conservador, la Unión Cívica Radical. Que levanta varias banderas, pero la principal bandera que levanta, o la principal caracterización que hace del gobierno, es la de un régimen que es muy conservador en la política, que en realidad se mantiene en la política porque hace fraude, y el principal reclamo, la principal reivindicación que van a hacer los radicales es la de que se instaure el sufragio que sea universal, obligatorio y transparente, libre de fraude. ¿Sí? Que haya más competencia política. Lo que los radicales critican es lo que los conservadores efectivamente pusieron en práctica
a partir de 1880, y que por otro lado era la fórmula que Juan Bautista Alberdi ya había dejado planteada en la Constitución de 1853 y en su propio pensamiento político. Para que la clase dirigente tradicional se mantuviera en el poder en un contexto en el cual a Argentina estaban llegando muchos inmigrantes que estaban empezando a cambiar la composición de la sociedad argentina. Argentina dejaba de ser una sociedad criolla para convertirse en una sociedad mucho más cosmopolita. Cosmopolita por la cantidad de extranjeros que había en el país. Muy vinculados con la economía van a estar después. Y cómo mantenerse, cómo mantener el dominio político, cómo mantenerse en el poder, cómo seguir controlando el Estado frente a toda esa población tan heterogénea que estaba llegando al país. Entonces la fórmula que proponía Alberdi era que Argentina, que por otro lado fomentaba la inmigración europea, otorgara amplios derechos civiles a la población que viniera al país, derecho a comerciar, derecho a transitar libremente por el territorio, a profesar el culto, a la libertad de expresión, a enseñar y aprender, otorgara amplios derechos civiles pero restringidos derechos políticos. No cualquiera podía votar. Había que educar primero al soberano. Era una palabra que también compartía con Sarmiento, que era su gran rival político. Mientras eso no se pudiera hacer, o mientras ese proceso de educación de las masas se llevara adelante, bueno, habría que implementar algún mecanismo para que votaran los mejores. Argentina podría haber seguido el camino que siguieron en esa época Europa, muchos países de Europa que tenían el voto calificado, o sea, solamente votaba la gente rica, la gente que podía acreditar propiedades. Argentina no, Argentina mantuvo un sistema de sufragio universal, votaban todos los varones mayores de 18 años, pero aplicó los mecanismos de fraude más increíbles que están sintetizados en un libro, o sea, que el orden conservador de Natalio Botana, porque se utilizaron, no era solamente la creación, no era solamente el fraude electoral, era la producción del voto. Los conservadores pusieron a cabo toda una maquinaria de ingeniería para llevar a cabo esas elecciones fraudulentas que le garantizaban la permanencia en el poder. Bien. Y así fue la historia argentina, sobre todo a partir de 1890 y hasta 1916. El enfrentamiento político, a veces armado con revoluciones, a veces en las urnas, a veces con abstenciones, entre el Partido Autonomista Nacional, los conservadores, y la Unión Cívica Radical. O sea, ya queda establecido de temprano en Argentina un modelo bipartidista, donde el tercer partido que va a andar por ahí es pequeño, luego va a tener un crecimiento considerable, pero siempre va a ser un partido de la capital federal, es el Partido Socialista, que a diferencia de los radicales que no tienen ningún programa político ni programa económico muy explícito, ellos dicen que defienden la Constitución, los socialistas en cambio tienen identificado cuál es el sujeto al cual representan políticamente, que es a la clase obrera que con la llegada de los inmigrantes va creciendo en número. Son representantes de, como en el resto de los partidos socialistas del mundo, de la clase trabajadora. Y siguen la línea de que hay que tratar de meter diputados en el Congreso para sancionar leyes que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, que eran bastante malas en esa época. Hasta ahí lo que vieron el lunes, un pequeño repaso. Pero mientras tanto, mientras los radicales y los conservadores se peleaban, pasaban cosas en la economía. No eran novedosas. En realidad eran tendencias que venían de antes, o sea, procesos que venían de antes, pero que se aceleran a partir de 1880. Incluso antes.
¿sí? Tendencias que venían y se aceleran por cambios que tienen que ver con lo que está pasando en Europa, ¿sí? Esto siempre ténganlo presente en toda la materia. Muchas veces la historia argentina puede olvidarse del contexto latinoamericano, del contexto internacional y enfocarse en lo que pasa en la historia argentina. Acá no podemos darnos ese lujo, por las características que tuvo, tiene y me temo tendrá la economía argentina, ¿sí? De ser una economía muy dependiente de los vaivenes de las economías internacionales. Y cuando me hablo de las economías internacionales me refiero a las grandes economías internacionales de cada época. En una época fue Inglaterra, en otra época fue Estados Unidos, hoy es China, ¿sí? La fuerte dependencia de esas economías internacionales y la vulnerabilidad frente a los sacudones económicos que pueden llegar a tener esas economías internacionales. Que falta para verlo todavía, pero el caso más emblemático que vamos a ver en la materia es el de la crisis de 1930. No sucedió en Argentina, tuvo su epicentro en Nueva York y sin embargo afectó de tal manera a Argentina que implicó el final de un modelo económico y el comienzo de otro. Entonces nosotros siempre tenemos que vamos a estar muy atentos a lo que pasa en el contexto internacional. Y vamos a ir viendo cómo lo cambian, por eso lo que hayan visto en Historia Económica General, que es la primera materia de este año, de esta carrera, les va a venir bien porque es una materia donde se ven con más detalle los procesos internacionales. ¿Sí? Pero tenemos que pensarla así. Y estaban pasando cosas en la economía, entonces, que les decía que era la aceleración de tendencias que ya venían de mediados del siglo y se aceleran. Una de ellas es la ocupación del territorio que todavía se encontraba en manos de los indígenas, porque la Argentina del siglo XIX tenía esa particularidad, ¿no? Que uno hoy cuando anda en ruta por la provincia de Buenos Aires, por La Pampa, no puede creer que una vez hubo una frontera interna, ¿no? O sea, una parte importante del territorio argentino estaba bajo control de las poblaciones originarias todavía, ¿no? Desde tiempos coloniales nunca habían podido ser sometidas y ocupaban con justo derecho, hay que decirlo también, con justo derecho, lo que eran sus territorios. A partir de este periodo se intensifica el avance del Estado sobre esos territorios que no controlaba y la apropiación de nuevas tierras. ¿Estimulado por qué? Estimulado por la demanda que Europa empieza a tener de alimentos a partir de 1850, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se ven los efectos de la primera y la segunda revolución industrial, se ven los efectos de la urbanización de Europa. Los países europeos que se industrializaron están abandonando la producción de alimentos para dedicarse a la producción manufacturera, y por lo tanto está habiendo escasez de alimentos en Europa para poblaciones más numerosas que habitan en las ciudades. Entonces, esa demanda de alimentos Europa la va a buscar a un continente que históricamente había sido proveedor de materias primas para Europa, incluso en tiempos coloniales, que era América Latina. Y las pampas bonaerenses, muy fértiles, eran ideales para la producción de esos productos tan necesarios en la economía europea, que los demandaba incesantemente.
maíz, trigo, y que el país no era productor. Pero ahora hay una apropiación de tierras. Por el otro lado, en relación con esto, se intensifica la llegada de inversiones extranjeras, que se van a complementar muy bien con el aumento de tierras disponibles, porque la mayoría de las inversiones extranjeras en el país de la época son ferrocarriles. ¿Qué es lo que pasa? Y de origen inglés, además. ¿Qué es lo que pasa? Inglaterra había saturado de ferrocarriles su propia isla. Inglaterra es una isla pequeña. Tenía dos opciones, o sea, tenía en realidad un sobrecapital, una abundancia de capital, y tenía dos opciones, o dejar de dedicarse a la producción de ferrocarriles y al tendido de líneas férreas, o ir a tender líneas férreas a otros países del mundo. Eso hizo, y la región del Río de la Plata fue una de las predilectas de Gran Bretaña. Entonces ahora, y esto generó que se valorizaran las tierras, ahora había la posibilidad de que estas tierras pudieran producir estos nuevos cultivos y ser transportados rápidamente a las zonas portuarias. Pero además se intensificó, y eso es probablemente lo que más se intensificó, el flujo de personas que llegan a Argentina en calidad de inmigrantes para convertirse la mayoría de ellos en residentes permanentes, que está relacionado con el exceso de población europea, la crisis que vive el campo europeo por el avance industrial y la necesidad de buscar, que tienen muchos habitantes europeos, nuevos lugares para empezar una nueva vida, o lugares que ofrecieran salarios más altos. Europa, a diferencia de la actualidad, Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, es una gran expulsora de población, expulsa mucha población que le está sobrando. Y el principal destino de esta población es América. Estados Unidos es uno y el otro es Argentina. Son dos países que reciben la mayor parte de flujos migratorios de origen español e italiano. Es decir que se aceleran las tendencias en el movimiento de los tres factores básicos de la economía: tierra, trabajo y capital. Hay más tierras disponibles, hay más capital, porque se han instalado inversiones ferroviarias que permiten, no solo inversiones ferroviarias, han mejorado las comunicaciones telegráficas. Ahora el viaje entre provincias, entre capitales de provincias que demoraba días, semanas o meses, se realiza en horas. Es decir, Argentina entra de manera acelerada en la modernidad. Buenos Aires se convierte arquitectónicamente y todavía sigue manteniéndolo en una pequeña París. Se ha creado básicamente lo que se denominó, lo que posteriormente una rama de economistas argentinos en la década del 60, mucho después, dijeron que fue que el modelo agroexportador. Argentina entre 1880 y 1930 tuvo una economía basada en la producción de materias primas enviadas a un puñado de países con los cuales tenía relaciones comerciales preferenciales. El principal era Inglaterra. Después venían por ahí Francia, Bélgica, Alemania. Pero el principal socio comercial era Inglaterra. Inglaterra era Argentina del siglo XIX, gente, lo que China es hoy Argentina del siglo XX.
China es nuestro principal socio comercial. Inglaterra era nuestro principal socio comercial. Inglaterra aporta con ferrocarriles, aporta con bancos, aporta con empresas de electricidad, aporta con empresas de transporte tranviario y aporta sobre todo las principales manufacturas, la producción manufacturera de la época. Los utensilios eran todos de origen inglés, pero venían de la industria británica. Y además Inglaterra aportaba con crédito, con deuda. Crédito que se utilizó para reformar, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, y también se lo llevó la corrupción y provocó también la crisis de 1890, ya lo vamos a ver posteriormente. Esa era la dinámica del modelo, en trazo grueso. En trazo grueso. La exportación de materias primas y la importación de capitales, manufacturas y créditos. Una relación comercial donde implicaba que nuestro país vendía productos de escasa o nula elaboración, o sea, cuyos precios por otro lado no lo determinaba la economía argentina, sino que se determinaban en el mercado internacional, que en aquel tiempo lo controlaba Inglaterra. Y a cambio, con lo ganado por la venta de esos productos, tenía que comprar productos que eran mucho más caros. Entonces se producía un deterioro en los términos del intercambio. Pero fue una elección que caracterizó a esta clase dirigente nacional, de la que hablé hace un ratito, llamada oligarquía también, o generación del 80, por sus miembros más lúcidos, que lograron ganar las discusiones en el Parlamento y terminaron planteando la adopción de un conservadurismo político, que ya lo charlamos, el fraude. Ese era un conservadurismo político, que negarle a la gente el derecho soberano a votar libremente. O sea, un conservadurismo político combinado con un liberalismo económico. Por eso, este periodo nos dedicamos más a ver la economía real que las políticas económicas, porque en realidad el periodo de 1880 a 1916 no se caracterizó, como lo vamos a ver posteriormente en otros tramos de la materia, por grandes políticas económicas del gobierno. El gobierno aplicó una política económica, la del laissez-faire, la del dejar hacer. O sea, dejó que la economía siguiera su curso natural. Y la economía adoptó esas características. Porque la economía andaba bien y porque Argentina se incorporó exitosamente con ese modelo agroexportador. Entonces no hay grandes políticas económicas, por eso no mencionamos presidentes en específico. Más adelante en otros tramos vamos a hablar directamente de presidencias puntuales, porque vamos a estudiar las políticas económicas de esa presidencia actual. Pero acá ni siquiera hablamos de los presidentes. Acá nos dedicamos a ver cómo evolucionaron los factores de la producción. Tierra, trabajo y capital. En una economía de libre mercado, como era la del modelo agroexportador, una economía abierta, asociada a Inglaterra y muy vulnerable a los humores de los mercados internacionales. Muy vulnerable. Si había una crisis en Inglaterra,
repercutía en Argentina. Eso es lo que un poco invita a hacer, voy a compartir la página, es lo que invita a hacer Fernando Rocchi en el texto. Espérenme un segundo, ¿eh? Un texto que tiene un título, por otro lado, muy sugestivo, ¿no? El péndulo de la riqueza. Esto también habla de lo que, cómo se caracterizó, cómo caracteriza el autor a la economía de esta época. Pendulaba entre momentos de crecimiento y auge y momentos de caída y crisis y recesión. O sea, era un péndulo. Un segundito, ¿eh? Acá está. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algo que quieran, les haya quedado del lunes, que quieran evacuar? No, profe. No. Bien, para esta etapa no se van a tener que acordar ni de nombres de presidentes ni de nada. Sí es importante que sepan esta estructura, ¿no? Conservadores y radicales, conservadurismo político, liberalismo económico. Lo cual es muy común, ¿eh? Es muy común que los conservadores sean conservadores en política, pero sean muy liberales en economía. Bueno, la guía es una guía larga, no la vamos a terminar de hacer hoy, me parece. Fíjense que hay varios ítems, ¿no? Crecimiento económico y exportaciones, que lo vamos a trabajar ahora. Economía pampeana, ganadería, agricultura e industria. Se mete también con el comercio y las finanzas, o sea, el sector terciario. Bueno, acá dice interno, pero tiene que decir mercado interno y mercado nacional, faltó poner mercado. Los vaivenes de la economía y el rol del Estado. O sea, Rocchi trabaja varias cosas. Yo quisiera que empezáramos trabajando el tema del crecimiento económico y las exportaciones. Sí, la primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿qué datos proporciona el autor para dar? Ahí estaba el mercado que faltaba. Sí. Ah, por eso. Yo digo, ¿qué pasa acá? Digo yo. Para dar cuenta. ¿Ves como una palabra mal puesta? Yo eso siempre le digo a mis alumnos de secundaria. Una palabra mal puesta, mal acentuada. Esperen que lo arreglo ahora. Te altera el orden del sentido de una frase. Es así. Ah, no, pero... No lo puedo arreglar ahora. Vamos a perder tiempo. ¿Qué datos proporciona el autor para dar cuenta del crecimiento económico de la época? El autor Fernando Rocchi. Sí. Habla de exportaciones de productos primarios del ciclo lanar. Puede ser que sea eso. Habla también del crecimiento del PBI y que PBI per cápita. Y también habla del consumismo que se genera distinto a la época anterior, con la colonial, digamos. Bien, el periodo, sobre todo 1900, yo me olvidé de algo, gracias.
hablé mucho del tema de los cereales, pero no hablé de que también las tierras que se ganan implican una continuación del desarrollo ganadero argentino. Y ese desarrollo ganadero va a tener dos etapas. Primero, una etapa muy importante que va a ser un boom de una época, va a durar la década de 1860, pero después va a declinar, aunque la producción va a continuar, el boom lanar, la producción de lanas, o un boom ovejero, pero ya para 1870 ese boom ovejero terminó porque uno lee Martín Fierro, por ejemplo, y Martín Fierro lo que habla es de que las estancias lo que tienen son hacienda. Martín Fierro es una fuente muy, muy confiable de la época, ¿no? Aparte de un libro que yo siempre recomiendo leer. Lo que tiraron ahí, muy cortito, es que Argentina, sobre todo en todo el periodo del modelo agroexportador, de 1880 a 1930, con sus etapas y subetapas que vamos a ver, Argentina en promedio tuvo siempre un crecimiento positivo del Producto Bruto Interno y un crecimiento del Producto Bruto Interno elevado, sobre todo en la década que va de 1900 a 1910. Ahí se alcanzaron tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno y del Producto Bruto per cápita, ¿no? O sea, lo que recibe cada habitante del país, que no se volvieron a registrar nunca más en la historia argentina. No sé si se refieren a eso, ¿sí? O sea, esto es lo que hace que todavía hoy tengas un núcleo importante de intelectuales, de políticos, que siguen defendiendo que Argentina tiene que ser un país básicamente productor de materias primas, porque cuando se dedicó a eso exclusivamente, tuvo las mejores tasas de crecimiento. Pero claro, eso fue hace 100 años. Hoy estamos en una economía donde los principales países no apuestan a los sectores agropecuarios, sino a los sectores industriales. ¿Alguien más? Bueno, vamos con la segunda. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que el motor del crecimiento económico fueron, como ahora, ¿sí? Eso, la economía argentina no cambió mucho, en las exportaciones. Pero, ¿cómo estaban compuestas las exportaciones de aquel periodo? Y cómo se comportaron también, ¿no? ¿Qué tipo de exportaciones eran? Era de productos primarios y después fue cambiando. Después fue importante el tema de la venta de lana, que convirtió en el bien principal de lo que se exportaba del país, y después también se fueron produciendo nuevas mercaderías relacionadas con los cereales, el lino, también lo de la carne congelada y animales en pie fue variando. Bien, a ver, la exportación de ganado fue variando. Primero se hacía ganado en pie, después se empiezan a instalar los primeros frigoríficos, que también son parte de estas inversiones extranjeras que yo les comentaba. No fueron solo ferrocarriles, ¿no? También los frigoríficos de capital inglés. Había toda una cadena, ¿no? Donde los propietarios de la tierra eran argentinos, pero los que transportaban la producción y la comercializaban al exterior eran británicos, ¿no? Por eso muchos historiadores revisionistas posteriores van a decir que en esta época Argentina era una semicolonia de Gran Bretaña, de Inglaterra, porque Inglaterra tenía el control del transporte, de las comunicaciones, y terminaba poniendo los precios
de los productos finales. Posteriormente, claro, con la llegada del frigorífico, la carne se envía congelada. Eso por la parte del sector pecuario. ¿Sí? Exportación de lana, exportación de carnes, que se van refinando, se van mejorando por la demanda del mercado inglés, que demanda mejores carnes, de mejor gusto. ¿Qué pasa con el sector, con el agro? A fines del siglo XIX como que se diversifica y empiezan a exportarse también cereales, lino, eh, otro tipo de cultivos. Siempre acuérdense de estos tres, que son los tres, es la tríada, como yo digo, ¿no? Que caracterizan el modelo agroexportador. Maíz, lino, como lo dijiste vos, y trigo. ¿Sí? Que Argentina pasa en pocos años, gracias a una política de colonización, o sea, de entregar en la provincia de Santa Fe, sobre todo, también en el norte de la provincia de Buenos Aires, o sea, de entregar pequeñas parcelas de tierra a colonos, ¿no? Crea todo un núcleo, una zona de pequeños propietarios que se van a dedicar a la siembra de trigo. Hasta ese momento Argentina era un país importador de trigo. O sea, no producía trigo, pero no suficiente para abastecer la demanda interna y tenía que importar harina de Estados Unidos. En pocos años, así como había estado el boom lanar en la década del 60, en la década del 80, 90, va a estar el boom triguero. Y Argentina va a pasar a exportar trigo y a convertirse en uno de los principales exportadores de trigo. Las otras producciones que mencionaron, la azucarera, que las tenemos que tratar de otra manera, la azucarera y la del vino, no eran para la exportación, eran para el mercado interno. Lo que vamos a ver nosotros es, ahí sí, algunas políticas económicas hubo, qué políticas del gobierno permitieron que se desarrollara en Argentina una industria azucarera muy tempranamente y una industria viñatera de bodegas y trapiches en Mendoza, en una economía que era tan abierta y teniendo como serios rivales los vinos franceses, en el caso de Mendoza, y la azúcar brasileña o la azúcar cubana, que era súper barata porque se producía con mano de obra esclava, o sea, no tenía que incorporarle al precio final del producto la mano de obra porque era cosechada por gente que trabajaba gratis. Pero esas no las podemos incluir como exportaciones. Bueno, ¿qué factores externos permitieron la consolidación de un modelo agroexportador? Desarrollo del capitalismo internacional, proceso de industrialización, aumento en la demanda de alimentos para su población y materias primas para sus fábricas, factores de producción móvil como el trabajo y el capital. Una Europa con exceso de población se convirtió en la principal fuente de salida de mano de obra. La industrialización produjo excedentes de capital, por lo que buscaban invertir en otros países con mejor rentabilidad. Bueno, bien, muy bien. Lo que estuvimos conversando, y esto explica, volvemos a lo mismo, ¿no? La dependencia de Argentina, ¿no? Argentina no lleva adelante un desarrollo autónomo. Lleva adelante un desarrollo en la medida en que Europa le marca la cancha para ese desarrollo. Le ofrece inversiones, le ofrece créditos, le ofrece población.
¿sí? Entonces se establece una relación de dependencia. Es lo que está pasando en Europa en esa época. Es la Europa que, como les dije, le están sobrando, básicamente. A Europa le está sobrando capitales y le está sobrando población. Esos capitales y esa población van a parar a América Latina. Sobre todo, bueno, también en general toda la red ferroviaria de Sudamérica fue realizada por ingleses, o sea, no solamente la red ferroviaria argentina. Lo que pasa es que la red ferroviaria argentina fue por lejos la más grande creada, muy por lejos respecto al resto de los países, Brasil, Perú, Chile. La red ferroviaria argentina fue grande, pero con un defecto, que era una red, la pueden ver, la pueden googlear y verla. Hoy queda muy poco de esa red ferroviaria activa. Era una red ferroviaria en forma de telaraña que confluía en los principales puertos, Rosario y Buenos Aires, Bahía Blanca también, posteriormente, pero dejaba, por ejemplo, regiones del país incomunicadas, parte del noroeste argentino o la Patagonia misma, que no tuvo desarrollo ferroviario directamente. O sea, era una red ferroviaria pensada para y eso va a traer muchos problemas después cuando la querramos reestructurar. Era una red ferroviaria pensada para extraer rápidamente la producción agropecuaria de la región pampeana. Y es en la región pampeana donde se concentra la mayoría de los tendidos ferroviarios realizados por estas empresas de capital inglés. Esa Europa abundante en capitales y abundante en población es la que va a permitir que se genere el modelo agroexportador. Bien. ¿Qué factores internos permitieron la consolidación de la economía agroexportadora? Explíquelos teniendo en cuenta los factores productivos: tierra, trabajo, capital. Es decir, ¿cuáles fueron las cuestiones domésticas que permitieron también, ¿no?, la consolidación del modelo agroexportador? Tierra, forma de apropiación, rol del Estado, trabajo, origen, colonización agrícola. Con respecto al capital, detalle, rol del Estado, importancia de las inversiones extranjeras, origen del capital externo, destino de las inversiones. O sea, bueno, bien. ¿Cómo fue la creación del modelo agroexportador? Ya sabemos lo que Europa nos dio. ¿Cómo lo usamos nosotros eso? ¿Sí? Esa nueva tierra que se gana, que se incorpora al Estado, ¿quién se la queda? ¿De qué manera? ¿Qué políticas va a llevar adelante el gobierno para fomentar el modelo agroexportador? ¿Qué rol va a tener el Estado? Hola, yo lo hice un poquito cortito, pero lo leo. No hay problema, lo importante es hacer y compartir. Con respecto a la tierra, puse que en general poseía climas y condiciones favorables que permitían la producción de bienes que contaban con alta demanda en el mercado mundial. Las tierras eran muy fértiles y los costos de producción eran bajos en términos internacionales. Muchas de las tierras fueron apropiadas a través de la campaña del desierto y luego fueron utilizadas para cultivar, se vendieron, creo que decía. Con respecto al trabajo, el factor más importante fue la gran cantidad de personas que ingresaron, que provocó un crecimiento demográfico debido a las malas condiciones de los superpoblados países europeos. Y con respecto al capital, las inversiones extranjeras llegaron por dos condiciones: la seguridad y la rentabilidad. La seguridad es porque se creó un marco jurídico más amplio a partir de la Constitución del 53 y
Después se anotó algunas cosas como emisión de bonos por los que se pagaba un interés mayor que el Banco Europeo y el Estado ofrecía sus ingresos como garantía. Algunas de esas cosas se notan. Bien, perfecto, perfecto. Cortita hacia el pie. Dos cositas voy a decir nada más. O sea, que me parece que ya les tiene que empezar a quedar en claro hoy con este texto de Rocky y lo van a volver a ver en más profundidad con Míguez, el texto de Míguez, que es el próximo que sigue. Cuestiones de la tierra. O sea, ¿qué características tiene el régimen de la tierra en el modelo agroexportador argentino? ¿Sí? Bueno, la conquista del desierto, o sea, de las tierras de los pueblos nativos originarios, la incorporación, lo que va a hacer es acentuar una tendencia que ya venía en el campo argentino, ¿sí? Que es la tendencia a la concentración de la tierra en pocas manos. O sea, Argentina no es la Pampa, la región pampeana, no es una región de pequeños y medianos productores dueños de la tierra, sino que es más bien un lugar caracterizado por la existencia de establecimientos denominados estancias, que tenían muchos miles de hectáreas y que pertenecían a un solo dueño. Se denominaba a ese tipo de extensión tan grande de tierra latifundio. Estancia o latifundio. Eso va a llevar, ese régimen de propiedad de la tierra va a llevar a que se cree la figura, que yo se la voy adelantando un poco, de la estancia mixta, donde hay una parte de la tierra que la continúa teniendo el propietario y se dedica a la producción, sobre todo de ganado, pero después alquila, arrienda otra parte de la tierra para la producción de cereales, por eso mixta. O sea, esta apropiación masiva de la tierra por pocas personas va a generar a la vez una figura masiva que es la de los arrendatarios, o chacareros también, que trabajan la tierra que no poseen. ¿Sí? Y que, bueno, va a ser una fuente de tensión y conflicto en algún momento en la historia argentina, ¿no? Sobre todo por el tema de los cánones de arrendamiento, los contratos de alquiler, que eran muy leoninos. Y por el otro lado, el rol del Estado, ¿sí? Ustedes me pueden decir antes de ir al rol del Estado, pero Hernando, hace un ratito nos hablaste de Santa Fe, sí. Santa Fe fue un caso donde, junto un poco con Entre Ríos, fue la excepción a la regla. Fueron regiones de mediana y pequeña propiedad. Pero la provincia de Buenos Aires no tuvo ese régimen de propiedad, de mediana y pequeña propiedad. Salvo en los partidos cercanos a la capital, que eran los más antiguos. Pero a medida que uno se iba dirigiendo al sur de la provincia, predominaba la gran estancia. Y ni hablar en los territorios patagónicos incorporados cuando son derrotados los pueblos nativos. Respecto al rol del Estado, yo les contaba, vos lo marcaste bien, en realidad es un Estado liberal en su ideología, en su pensamiento, ¿sí? O sea, plantea, pero también es un Estado que cumple las funciones de la Constitución, que es la protección de la propiedad privada. Eso es lo que estimula la llegada de los capitales extranjeros, o sea, hay seguridad jurídica, pero no se trata solamente de seguridad jurídica, sino que el Estado, otro tema por el cual les puede haber muchas críticas de los historiadores revisionistas, es decir, le da garantías. Estas inversiones de las que hablamos no vienen porque sí. De hecho, Inglaterra tenía otros muchos lugares a donde poder ir a construir ferrocarriles. Vienen porque estas inversiones exigen garantías que el gobierno les otorga. Por ejemplo, voy a un caso particular que es la construcción del ferrocarril, era muy importante, entre Córdoba y Rosario, porque recorría toda la zona cerealera. Este ferrocarril
y algunos otros ferrocarriles más. Después el gobierno la dejó esa política. El gobierno les garantizaba un 7% de ganancia en el caso de que no produjeran ganancia estos ferrocarriles en los primeros años. Se llamaba la garantía del 7%. Pero además, en el caso sobre todo del ferrocarril de Córdoba a Rosario, se le otorgó gratuitamente 1 legua, que son 5 kilómetros, 1 legua a cada lado de donde iba a pasar la vía. De modo que las empresas ferroviarias se convirtieron también en propietarias de tierra. Porque esas tierras que reciben gratuitamente son posteriormente vendidas. Proceso que fue conflictivo, porque en esas tierras que se les entrega al ferrocarril vivían de manera precaria, vivía gente, no estaban despobladas. Por lo tanto hubo que desarraigar gente para que el ferrocarril llevara adelante su negocio. O sea, la construcción del modelo agroexportador y la construcción del Estado Nacional no son, ya se dan cuenta, un proceso pacífico. Está recorrido por la sangre y por la violencia. Es decir, se exterminó a varios pueblos nativos para extender el dominio del Estado Nacional. Y se expulsó de la tierra a personas para permitir la llegada de capitales extranjeros. Eso va a llevar a las críticas posteriores que dijeron que Argentina era una semicolonia. En todo caso, del Estado lo importante que tengan en cuenta es que el Estado garantizaba con bonos, con subsidios, garantizaba la presencia de esas inversiones extranjeras. La pregunta es, que se van a hacer después, más adelante, otros historiadores económicos, es si el Estado no podría haberlo hecho él, en vez de gastar dinero en garantizar inversiones extranjeras, construir una red ferroviaria nacional, con capitales nacionales. Están los que dicen que Argentina no tenía los capitales nacionales, el ahorro de capital necesario para poder llevar a cabo una obra importante como era un desarrollo ferroviario. Imagínense en miles de kilómetros de vías, de postes telegráficos, de construcción de locomotoras y vagones. Argentina no disponía de esa industria para llevarla adelante. Y quienes dicen que en realidad no, Argentina podría haber llevado adelante un desarrollo ferroviario nacional y prefirió aliarse, subordinarse a los intereses de Inglaterra. Yo les ofrezco ambas miradas. Rocchi no plantea esto en el texto. Rocchi lo que le interesa es ver cómo funciona el modelo agroexportador, más allá de si lo manejan los ingleses o lo manejan los argentinos. Bien. Bueno, ahí terminamos con las primeras, crecimiento económico y exportaciones. Bueno, vamos a economía pampeana. Ganadería, agricultura e industria. Yo recién les había adelantado importancia y funcionamiento de esta que la tienen que saber bien, porque es pregunta de parcial. De la estancia mixta. ¿Qué era la estancia mixta? ¿Por qué era importante? ¿Cómo funcionaba? La estancia mixta combinaba la agricultura con la ganadería. Se producía cereal con instalaciones más modernas, a diferencia de las estancias coloniales. Además del cereal se producía ganado ovino y posteriormente vacuno refinado. No sé si quieres seguir.
importante es, bien, Si quieres, completo la importancia, si bien antes había fuerte producción agropecuaria, es la instancia mixta que hace que haya el boom de exportaciones, ¿no? hay una relación fuerte, sí. O sea, quienes, por ejemplo, el boom triguero lo adjudican a la política de colonización de la tierra que distribuyó la tierra en Santa Fe en pequeñas y medianas propiedades, y estos chacareros, al ser dueños de su tierra, tenían más estímulo para producir. Cuando vos sos dueño de tu tierra, tenés más estímulo que para producir que cuando no lo sos, en teoría. Esto es como una casa, cuando uno es propietario tiene más estímulo para hacerle modificaciones, cuando uno es inquilino no, porque en cualquier momento lo sacan. Así como al boom triguero se lo adjudica esta política de colonizaciones, el boom exportador de carne, que proviene de otra provincia, proviene de Buenos Aires, es Buenos Aires de donde proviene el ganado vacuno que se exporta, está asociado a la institución de esta estancia mixta, que acá lo que le faltó explicar es el funcionamiento. Es decir, se utiliza una parte de la tierra en una época del año para la cría del ganado, que tiene 2 etapas. Primero la cría, desde su nacimiento, y después el engorde, antes de enviarlo al frigorífico. Hay tierras para cría y hay tierras para engorde. Y el resto de la tierra se arrendaba en pequeñas chacras de unas 200 hectáreas aproximadamente, es el promedio, con contratos de 3 años. Finalizados esos 3 años, el chacarero tenía que irse, pero le tenía que dejar el campo alfalfado para que el estanciero corriera la cría de ganado y el engorde a esos nuevos campos y dejara descansar los otros. Por eso eso explica el gran aumento de la producción agropecuaria. Hay un uso más racional de la tierra. Y genera estas 2 figuras, 3 en realidad. El estanciero, el dueño de la estancia, el patrón de estancia, el dueño, el chacarero, los propietarios de las máquinas, de toda la maquinaria necesaria para el cultivo y la cosecha, que vagaban por los campos en las épocas de cultivo y cosecha con sus equipamientos porque el chacarero, que no era propietario de sus tierras, tenía muy poco estímulo para comprar su propio tractor o su propio arado. Es decir, estaba tercerizado todo eso. Y en el último escalón de la sociedad agraria, de la sociedad rural pampeana, estaban los peones los peones de estancia, que podían ser peones permanentes, trabajaban permanentemente en la estancia, o jornaleros o braceros que solo tenían trabajo en las épocas de cultivo y en las épocas de cosecha. Eso era el campo bonaerense, cuyo núcleo era la estancia mixta. ¿Sí? Entonces recuerden, boom triguero asociado a la colonización en pequeñas propiedades. Boom ganadero asociado a la estancia mixta, con este sistema de rotación. ¿Cómo dijiste, perdón, que se me trabó justo? A ver, no sé dónde me quedé. Pero por un lado, el boom triguero está asociado a la política de colonización en pequeñas y medianas propiedades, que estimulaban al dueño de la tierra a producir, porque era suya la tierra. En cambio, el boom ganadero está asociado a la estancia mixta, que rotaba la tierra.
y permitía hacer las dos cosas a la vez. Por eso están los que dicen que más que el boom triguero, la estancia mixta es responsable de todo, porque todo lo que se producía en la tierra que se arrendaba también aumentaba la producción agropecuaria. Míguez, que lo van a ver la próxima clase, maneja esa hipótesis a diferencia de Rocky. Míguez dice que el corazón del modelo agroexportador es la estancia mixta. Fue la vuelta que le encontraron de rosca los productores agropecuarios argentinos para producir más de las dos cosas, de carne y de cereales. Y además, bueno, absorber toda esa población inmigrante que venía, ya sea, porque ya tanto los chacareros como los braceros, como los peones eran de origen extranjero. ¿Eso era o me faltó algo? Sí, eso, perfecto, gracias. Bueno, la otra un poco se la respondí yo. Estructura social del agro pampeano, estancieros, arrendatarios, peones, braceros. A ver, si me estuvieron escuchando, que yo sé que cuesta un jueves ya hasta ahora, fíjense lo que figura en la pregunta: estancieros, arrendatarios, peones y braceros. Yo mencioné uno más que no aparece. Chacarero. Sería el arrendatario, está bien, sería el arrendatario. Porque lo que se arrendaban eran chacras, y una chacra es una superficie menor de tierra que una estancia. Los propietarios de las máquinas. Los propietarios de la maquinaria agrícola, muy bien, perfectamente. Y también... En el texto hay otro más que no está en la pregunta, que creo que eran cabañeros o algo así. Muy bien, los cabañeros, ¿sí? Que se dedicaban a la cría, o sea, porque al estanciero hay que dividirlo en dos. Eso ya lo vamos a ver con Míguez, pero lo vamos a retomar después en textos que ya se dedican a la década del 30 y 40. Una pregunta. Sí. El texto hablaba, como bien dijo la otra chica, que hablaba de estanciero cabañero y también había un invernador, como que no llegué a interpretar bien a qué se dedicaba, porque también estaba el criador. A eso iba. Ok. No hay que ver a los estancieros como un grupo homogéneo, es decir, que eran todos iguales. Estaban los denominados cabañistas, porque tenían la cabaña, no porque vivieran en cabañas, sino porque tenían establecimientos que le decían cabañas, que se dedicaban a la cruza de ganado, el refinamiento de ganado, lo criaban de nacimiento, pero no era ganado que estuviera apto para el consumo todavía. Ese ganado después pasaba al estanciero invernador, que es otra figura, que se dedicaba a, bueno, dicen que era, bueno, a ver, ahí estaban las injusticias. El estanciero invernador era el que menos hacía y el que más plata se llevaba. Porque el estanciero invernador era quien era porque tenía las mejores tierras. ¿Las mejores tierras para qué? Para engordar el ganado. Entonces, en realidad, mientras el cabanista se dedicaba a todas las cruzas de ganado, a los refinamientos, estaba atento a las demandas del mercado inglés, el invernador lo único que tenía que hacer era sentarse a mirar cómo las vacas comían pasto y engordaban. Y cuando ya estaban en el punto justo, las vendía al frigorífico a un precio que ponía él, no el criador. Entonces esto va a llevar a que haya conflictos
entre los criadores y los invernadores. Pero hay dos posturas acá. Está la postura que dice que había invernadores por un lado y criadores por otro, que eran dos grupos sociales diferentes dentro de los estancieros y que no se llevaban bien entre ellos porque había diferencias. Vuelvo a decir, el invernador se dedicaba a mirar crecer, a mirar las vacas engordar. Otros dicen que en realidad no era tan así, no era tan tajante la diferencia y que había estancieros que eran las dos cosas a la vez. Eran criadores y eran invernadores, tenían la cabaña y tenían las tierras para el engorde del ganado. Probablemente lo que hubiera fuera ambas cosas, hubiera estancieros que solo tuvieran campo de engorde, estancieros que solo tuvieran cabaña y estancieros que tuvieran las dos cosas. Pero el conflicto estaba y la división entre cabañero y invernador también. ¿Se entiende? Profe, sería como ahora, como en la actualidad. Bueno, yo voy a serte sincero. El agro pampeano, a ver, primero tenemos un problema, María Laura, ¿no? Sí. Mira, primero tenemos un problema. Primero lo que tenemos es que hace ya muchos años que la producción ganadera argentina viene cayendo. Argentina produce menos ganado que antes. Eso explica en buena medida el aumento que venimos sufriendo de la carne hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, Argentina, por el cultivo de la soja, sobre todo, que se da en la región pampeana, ¿sí? Abandonó, o sea, la producción de cabezas de ganado porque era más rentable la producción de soja. Ahora, el tema de la cabaña y el invernador siguen existiendo. Sí, claramente. Lo que pasa es que ahora Argentina no es un gran exportador de carnes. Argentina lo único que exporta básicamente es la cuota Hilton, que es lo que tiene con Europa. Hace 100 años Argentina exportaba muchísima más carne. Pero al menos hasta el momento que estudié yo, digamos, la cabaña y la zona de engorde estaba, en general, vos tenés que en las zonas, hasta el río San Borombón, un poco más, pasando el río San Borombón en la provincia de Buenos Aires, Chascomús, ¿no? Como para que se ubiquen un poco, Ruta 2, hasta ahí tenés lo que son las zonas de engorde. Lo que pasa es que muchas de esas zonas de engorde, también vos fijate, no sé si son de ir por la Ruta 2, alguna vez fueron últimamente a Mar del Plata, pero vos vas por la Ruta 2 y te encontrás que toda esa zona, que en una época pasaba por las tierras de engorde, ahora yo viajo seguido, veo mucha soja y después veo muchos barrios cerrados y spa. O sea, yo estoy viendo que las tierras que se usaban para el engorde de ganado ahora se están usando para otra cosa. Esto tiene que ver claramente con que se exporta menos carne de vaca, entonces es necesario menos tierra para el engorde. La zona de cabañas está más para el sur de la provincia de Buenos Aires. Más para la zona, o para la zona centro, la zona de 9 de julio, 25 de mayo, un poco más para el sur también, Tandil, La Barría, que son tierras menos fértiles porque, bueno, se van alejando de uno de los principales factores de fertilidad de la pampa bonaerense, que es la cercanía al Río de la Plata. Y a la cuenca del Plata en general, ¿no? También, digamos, Río Paraná, Río Uruguay, ¿sí? Pero bueno, hay cosas de la economía argentina
que me puede decir, no han variado. Y hay cosas de la economía argentina que no han variado en estos 100 años. O sea, la economía argentina sigue dependiendo para crecer de su sector exportador. Y siempre estamos ahí a la expectativa cada año de la cosecha fina, la cosecha gruesa. El gobierno está ahí a la expectativa de que sea una buena cosecha, porque el gobierno aplica retenciones a las exportaciones de cereales desde hace ya más de 20 años, y son una de las principales fuentes de recaudación fiscal que tiene el gobierno, que viene con déficit fiscal hace ya varios años. En eso no cambió. Seguimos dependiendo del sector externo. Lo que pasa es que las exportaciones de hoy tienen poco que ver con las de ayer. Y después, bueno, hay mercados que los hemos perdido. Por eso hoy ya Argentina no es un gran exportador de carnes. Nos ganó Brasil, nos ganó Uruguay hace rato, nos ganó Paraguay nos ganó. Que Paraguay no era un productor de carne. Paraguay nos ganó. Pero bueno, eso no entra en la materia, pero tiene que ver con que, bueno, con que en los últimos 20 años, con el boom sojero, Argentina optó por privilegiar el cultivo de la soja, o sea, tendió más al monocultivo y abandonó sus cultivos tradicionales. Bueno. ¿Había conflictividad social en el agro pampeano? O sea, ¿cómo se llevaban los estancieros, los arrendatarios? Según el autor, no había gran conflictividad hasta 1912, el llamado grito de Alcoba. No te preocupes. Perdón. No te preocupes, yo tengo dos gatos que a veces se me andan por alrededor de la computadora también, haciéndomelo eso. Lindo perrito. Grande por lo que veo. Parece grandote. No, es pequeño. Sí, no, pero le vi la cabeza y parecía grandote. Vos decís, claro, ahí me acordé, nombraste el Vidal Corta. ¿Qué fue? Los obreros de la fábrica... no, esa es otra, perdón, me fui a la otra. Claro, a ver. El agro pampeano tenía unos niveles de desigualdad importantes, de desigualdad social, durante el modelo agroexportador. ¿Por qué? Bueno, porque un grupo muy reducido de personas acaparaban toda la tierra. Un grupo muy reducido de personas eran propietarias de los medios de producción, y una gran porción de la población no era dueña de sus medios de producción, ¿sí? En un sentido marxista. O sea, tenías la figura del arrendatario, que tenía contratos leoninos, eran contratos muy duros, y después el bracero o el peón, que no tenía más que su fuerza de trabajo para vivir. Y que encima competían porque en Argentina venían dos tipos de inmigrantes. En este periodo hubo dos tipos de inmigración. Estaba el inmigrante que venía para instalarse. Muchos de ellos se van a convertir en chacareros, que en realidad venían con la ilusión de poder convertirse en propietarios de la tierra, y no lo van a poder hacer porque ya la tierra se la acapararon toda. Y después están los inmigrantes golondrina, que eran los que venían para la época de la cosecha, aprovechando los salarios altos. En aquella época los salarios que se pagaban en el campo
en Argentina, a pesar de todo esto que estoy contando, eran más elevados que los salarios que se pagaban en el campo europeo. Venían para la época de la cosecha, pero se volvían a ir. Sí, eran varones solteros generalmente, venían sin la familia, venían, cosechaban y se iban. Entonces el bracero nativo, el peón nativo, tenía que competir en la época de la cosecha con estos inmigrantes golondrina que a lo mejor, como pasa hoy con la inmigración de los países limítrofes, aceptaba trabajar por un salario menor. Sin embargo, a pesar de estas desigualdades, recién en 1912 los chacareros van a hacer, va a haber una, bueno, los estudios lo definen como una rebelión agraria. Los chacareros se rebelan contra los estancieros y se niegan a pagar, hacen una huelga y hacen dos cosas: se niegan a pagar los arrendamientos porque consideran que son muy caros, y además se niegan a cultivar y a cosechar, hacen una huelga muy importante en la provincia de Santa Fe, por eso se llama Grito de Alcorta. De ahí van a hacer la federación, se van a nuclear. Ahí los chacareros, por primera vez después de años de individualismo, van a decidir que tienen que tener una organización que los represente, porque la sociedad rural no los representa, la sociedad rural representa a los dueños de la tierra. Y van a creer, que todavía existe y que fue protagonista, no sé si se acuerdan, el conflicto del campo, allá por el año 2008, la Federación Agraria Argentina, que históricamente representa a los pequeños y medianos productores, que no reclamaban, era una rebelión agraria que no reclamaba, a diferencia de las rebeliones agrarias que va a haber en otros países que reclamaban la reforma agraria, o sea, reclamaban que el Estado expropiara las tierras de los grandes latifundios y las repartiera entre los pequeños campesinos, como va a surgir, como va a pasar en México, posteriormente en Perú, en Bolivia. No pedían una reforma agraria, sino que lo que pedían era más elemental, o sea, pedían una rebaja en los cánones de arrendamiento y pedían algo todavía más elemental, que hablaba del grado de abuso de los estancieros sobre los arrendatarios chacareros. Pedían que los contratos fueran escritos, porque muchos de los contratos de arrendamiento eran de palabra, eran orales, y permitían después todo tipo de abuso por parte del estanciero. O sea, pedían esas dos cosas nada más. Pero bueno, terminó con represión, el gobierno terminó reprimiendo, ante lo que temía era algo que podía derivar en una revolución agraria, pero sí tuvieron éxito los chacareros en lograr, aunque sea una rebaja de los arrendamientos y que los contratos fueran por escrito. Y también que se unificara, porque lo que pasaba hasta ahí es que los contratos de arrendamiento, algunos duraban 1 año, otros duraban 2, otros duraban 3, o sea que como sucede con la ley de alquileres ahora, que estableció en 3 años el periodo de un contrato de alquiler, estableció eso, unificó los contratos de arrendamiento en un mínimo de 3 años. Pero, claro, recién en 1912, y después no volvió a haber más. El Grito de Alcorta fue la única rebelión agraria hasta que vino el conflicto que se denomina genéricamente el conflicto del campo. Ustedes eran un poco más chicos, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó, sí, aunque parezca mentira, pasó hace 13 años ya, ¿no? Que es una rebelión de los productores de soja
frente a un aumento que pretendía establecer el gobierno de Cristina Kirchner, que recién había asumido, el primer gobierno. El gobierno pretendía establecer un aumento en las retenciones a las exportaciones y se produjo una huelga grande que también tuvo momentos de represión y bueno, se terminó llevando a discutir al Congreso. El gobierno no lo pudo establecer por decreto, entonces decidió que se discutiera en el Congreso. Duró como 100 días, o sea, la huelga de los productores. Hubo momentos que hubo desabastecimiento en la ciudad. Y bueno, en el tratamiento parlamentario, el proyecto es aprobado en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, esto fue famoso, quedó empatado, y el vicepresidente, que uno esperaba que desempatara a favor del gobierno, desempató en contra, que era Julio Cobos, que fue famosa la frase que dijo: mi voto no es positivo, por la forma en que dijo que no. Esas son en realidad los únicos dos momentos en que el campo argentino estuvo efervescente. Y llama la atención porque con la desigualdad que había, debería haber sido más frecuente que el campo argentino fuera motivo de rebeliones agrarias, como sí sucedió en el resto de Latinoamérica. Bueno. Vamos a hablar un poco, porque hasta ahora hablamos de los aspectos agropecuarios del modelo agroexportador. Era un modelo esencialmente agropecuario, cuyo crecimiento era motorizado por las exportaciones, eso lo tenemos en claro. Pero eso no implicó que ese modelo agropecuario, en el seno de ese modelo agropecuario, surgiera un desarrollo industrial. O sea, un desarrollo del sector secundario. La pregunta es, en este periodo, ¿qué características tenía ese desarrollo industrial? Yo puse, se desarrolló en torno a la producción de artículos de consumo y creció como resultado de la protección arancelaria y el aumento de la demanda agregada. Logró cifras significativas a partir de 1890 con un nuevo aumento de la demanda y logrando en algunos casos la producción estandarizada. La expansión manufacturera tenía como destino el mercado interno. Solo aquellos productos, como el azúcar, que eran subsidiados estatalmente, tenían éxito con respecto a las exportaciones. De hecho, ni siquiera los productos que pertenecían al agro, excepto los frigoríficos, podían ser exportados. Y después puse, con respecto a que había un ejemplo ahí que decía que con respecto a la actividad molinera, por ejemplo, tuvo limitadas sus exportaciones porque los mercados externos se reservaban la molienda para sus territorios y preferían comprar el cereal no elaborado. Eso igual eso no fue problema para que surgieran empresas importantes que todavía siguen estando, como Molinos Río de la Plata, ¿no? Que justamente proviene de que originalmente era una empresa molinera. Claro, ¿cómo puede haber un desarrollo industrial en un país que básicamente es importador de productos industriales? Bien, el desarrollo industrial no va a ser de esos productos que son importados, que provenían de Inglaterra, maquinaria, pero en realidad, cuando yo les hablo de los productos importados, ¿sí? O sea, tengo que ser en esta época muy amplio,
porque se importaba de todo. Era muy poco lo que era de producción nacional. ¿Sí? Sobre todo si eran productos de la industria química, de la industria metalúrgica, de la industria que recién empezaba, ¿viste? De los plásticos, o sea, de la industria petrolera, o sea, en realidad era de la industria ferroviaria, todo lo que implicara productos que tuvieran acero, que tuvieran aluminio, o sea, eran importados. Herramientas, o sea, productos de ferretería, o sea, se importaba desde bienes intermedios que utilizaba la industria, como maquinarias, por ejemplo, hasta bienes de consumo final, como cacerolas y ollas. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo podía haber un desarrollo industrial en Argentina? Y sin embargo lo hubo. ¿Por qué? Bueno, acá la compañera un poco lo expuso. Primero lo hubo porque, perdón, antes de decirlo, y por otro lado, volviendo a esto de que Argentina era un importador de una enorme cantidad de productos, esos productos, todos esos productos, desde la máquina hasta la cacerola, pagaban aranceles de importación por entrar, que no encarecían mucho el producto, no lo encarecían mucho, pero que eran la principal fuente de recaudación fiscal de la época. La Argentina de aquella época no es como la Argentina de hoy, donde las principales fuentes de recaudación son internas. Provienen del impuesto a las ganancias, provienen del IVA, que es un impuesto al comercio, provienen de las retenciones a las exportaciones, que es de producción local, ¿sí? Provienen de esos tipos, o sea, la estructura impositiva argentina cambió en un momento y empezó a buscar los recursos dentro del país. Pero en este periodo, en realidad, los recursos fiscales provenían de los aranceles a las importaciones, así que al gobierno le convenía que entraran las importaciones porque eran la fuente de recaudación que sostenía el Estado. Un Estado, también es cierto, que tenía menos gasto público que el Estado actual. ¿Sí? Era un Estado más chico. Sus funciones eran básicamente educación, salud y seguridad. ¿Sí? Sin embargo, hubo un desarrollo industrial que se debió a tres características que las mencionaron por arriba, las tienen que profundizar un poco más. Primero, hubo una política del Estado que se limitó a dos rubros nada más, el azucarero y el del vino, de subsidiarlo, usaste la palabra subsidiarlo, pero más que subsidiarlo lo que hizo fue establecer aranceles muy elevados a la entrada de azúcar y vino proveniente del extranjero. Para asegurar, pero ese vino y ese azúcar, como yo les dije hace un rato, no era para la exportación, era para el mercado interno. Esto también está relacionado con ¿qué es el mercado interno? Bueno, el mercado interno es el mercado de un país. El mercado interno argentino crece porque llegan los inmigrantes. Y estamos hablando de millones de personas que vienen. No son escasos los flujos migratorios. El censo, por ejemplo, el censo nacional de 1895 y el de 1914 lo vuelve a establecer, dicen que por cada 3 habitantes locales hay uno extranjero. Es una proporción alta de extranjeros. Entonces, el mercado interno crece y hay más demanda. Demanda de productos básicos
que se puede satisfacer con la importación, pero de otros productos, ¿sí?, que están vinculados más que nada con la industria alimenticia. Cerveza, galletitas, fideos, harina. Y Argentina era un país productor de materias primas que podía destinar una parte de esa materia prima no a exportarla, sino a producirla en el país para abastecer ese mercado interno. Por eso, las primeras industrias que van a surgir en esta época son industrias que procesan materia prima local. Cervecerías, la primera es Quilmes, cervecerías, molinos harineros, frigoríficos, fábricas de galletitas, fábricas de fideos, fábricas de refinación del alcohol vinculado con el azúcar, y bueno, los ingenios azucareros de Tucumán y las bodegas y los trapiches mendocinos. Pero siempre es una industria que está vinculada a el desarrollo muy básico de la materia prima, y que es una industria que no exporta. Complementa, en realidad es una industria que complementa la importación de todos estos productos que yo les estuve describiendo. Acá me pregunta María Laura cuáles son las tres características. Bueno, un Estado que por un lado, lo repito, protege a la industria azucarera y a la industria viniatera para asegurarles un mercado interno. O sea, que el azúcar y el vino que se consuman en Argentina sean de origen nacional. Después el aumento de población, sobre todo en la región pampeana, que implica mayor demanda de productos alimenticios o de productos derivados de la industria alimenticia. Y después, bueno, la abundancia de materia prima que permitía decir, bueno, una parte de la materia prima no la exportemos, destinémosla al mercado local para su procesamiento y venta en el mercado local. La cerveza es el mejor ejemplo, es el procesamiento de varios cereales y su fermentación con alcohol. Eso también, y acá por eso es importante empezar a hablar un poco de los eslabonamientos que una industria puede producir hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué son los eslabonamientos? Bueno, cuando una industria se instala puede necesitar productos que necesita que otra industria se los proporcione, pero que la existencia de esa industria estimula la creación de esa otra industria. La demanda de cerveza y la producción de cerveza estimuló la industria del vidrio para la producción de los envases. O sea, provocó un eslabonamiento hacia atrás, porque la industria del vidrio no es para el consumo final, sino que es un bien intermedio. Se vende a otra industria para que la otra industria proceda al embotellamiento de la bebida X. Esas son las tres características que permiten este desarrollo industrial, que después vamos a ir viendo como tenemos un texto de industria, ¿sí? Esta industria argentina va a ir mutando posteriormente. Es todavía una industria muy chiquita, es una industria que está localizada básicamente dentro de la ciudad de Buenos Aires y a lo sumo en Rosario, y que emplea todavía poca mano de obra. ¿Sí? Pero es un desarrollo industrial. Bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa.
vamos a terminar acá por hoy. Les queda a ustedes hacer comercio y finanzas, mercado interno y mercado nacional, vaivenes de la economía y rol del Estado, que es volver un poco sobre temas que ya estuvimos charlando. Son unas cuantas preguntas, pero no van a tener inconvenientes. Pero bueno, este es el sistema que tenemos que hacer, ¿sí? Es importante que las respondan, aunque sean cortas, aunque tengan dudas de si las respondieron bien. Tómense el trabajo de hacer el borrador para que sea un ping-pong y podamos ir corrigiendo. Yo les voy a pedir una cosa, esta y todas las clases, que seguramente Cecilia también se lo pidió, que cuando se vayan, en el chat me pongan apellido y nombre, ¿sí? Para que yo pase la lista de presentes. El link ya lo tienen, es el mismo siempre, todos los jueves, así que nos estaríamos viendo el jueves que viene. Yo calculo que terminarán el texto calculo, eso lo decidirá después Cecilia. De todas maneras, al texto de Rocky le sigue el texto de Míguez. Por lo tanto, si terminan Rocky, ya vayan leyendo Míguez, que es probable que lo trabajemos el próximo jueves. Bueno, ¿alguna duda? Siempre igual pueden volver a la clase grabada, a la primera clase que quedó grabada. No, ninguna duda. Bueno, entonces no me queda más que saludarlos. Espero que tengamos un cuatrimestre lindo. Siempre los segundos cuatrimestres son más bravos porque uno ya viene más cansado del año. Y es bastante insalubre el método de las clases virtuales. Uno quisiera volver al aula. Esperemos que el año que viene sea así. Pero bueno, que tengamos un lindo cuatrimestre, que podamos trabajar bien, que tengamos buenas producciones, buenas intervenciones, buena lectura de los textos, y saben que cualquier cosa, para cualquier duda que tengan, está Cecilia o estoy yo. ¿Sí? Profesor, una pregunta. En la clase pasada con Cecilia estuvimos con el texto de... Gallo. Exacto, y nos habían quedado las últimas preguntas. Eso lo vemos con ella la clase que viene. ¿Les habían quedado? Las últimas preguntas, creo que nos habíamos quedado en la sexta o en la séptima. Yo eso no lo sabía. Yo arranqué directamente con Rocky. No, está bien. Bueno, si no se la comunicamos a Cecilia y la clase que viene, y terminamos de ver esas, y después seguimos con comercio y finanzas. Sí, no sé si cometí un error yo, o no me lo avisó, porque yo directamente tenía entendido que teníamos que empezar con Rocky hoy, que ya habían visto todo el texto de Gallo. Bueno, no sé si... hagan una cosa, tampoco es grave. No, obvio. Transmítanle esto, entonces de última terminan de ver las preguntas que faltan, tienen tiempo de terminar de hacerlas, las preguntas, por otro lado, le hacen una relectura a Gallo, y bueno, yo igual le aviso a Cecilia hasta dónde vimos de Rocky, para que retomen ustedes el próximo lunes. Perfecto, gracias. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por avisarme ese detalle.